a un nuevo video de Siendo Viajeros. Seguimos en la Chapada Diamantina. Hoy estamos en Iguatú, que es conocida como la Machu Picchu brasilera. Así que si querés enterarte por qué, quédate hasta el final de este video. Caídas de agua que hay acá cerca de la ciudad, que nos indicaron unos nativos. Yo voy a aprovechar que salió el sol para meterme a un pozo de agua que encontré por aquel lado. Esto es un plato típico brasilero. Ahí la tenemos a Chaltén llorando. Piedras, tierra. Y ahora vamos a entrar a... Increíble. Increíble, pero tiene todavía... Yo quedé así como con un poquito de cosa igual. Va a mandar primero ahí al agua. Yo soy el conejito lindo, le dicen el Machu Picchu brasilero. Nosotros nos reímos un poco antes de venir, pero la verdad... Y lo más importante es que nos va a mostrar... tiene una colección de piedras y nos va a mostrar... De diamantes, que todavía no vimos diamantes. Nosotros estamos aquí en Iguatú, aquí dormimos, nosotros pasamos la noche, llegamos ayer en un lugar con unos árboles muy bonitos, con barba de viejo que le dicen que se forman cuando el aire es muy puro. Y estamos acá en esta ciudad que le llaman la Machu Picchu brasilera, ya nos vamos a enterar por qué. Hay una iglesia muy antigua del siglo XVIII, del siglo XIX, que tiene un cementerio bizantino como el que conocimos en Mucuyé. Son 3 cementerios. Ah. Un cementerio bizantino, que es este que está al lado, donde hay una tumba de 1800 que ya vamos a buscar, y 2 cementerios más, uno allá y uno acá. Acá, este tiene poquito, ¿no? Sí, o se ve poquito. Lo increíble de esta iglesia es que está toda hecha de piedra, ¿no es cierto? Mire, vamos a mostrarle la pared. Ahí está el Perry. Miren cómo está. Piedritas, piedras grandes, piedras más chiquitas, juntado como con una especie de permacultura, ¿no? Con barro. La verdad que muy increíble este lugar. Estamos entonces en la ciudad de Iguatú, una ciudad que fue fundada en el siglo XIX, más o menos, que le llaman la ciudad de las piedras. Ya para entrar hasta acá, uno tiene que salir de la ruta común con un asfalto lindo y se mete en una calle que va en subida, entra en subida, en primerita tenés que entrar, y todo piedra, 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 claro, piedra. La calle es de piedra también. Claro, y la ciudad está fundada sobre la montaña, una montaña que no tiene una parte plana, entonces está todo como en subida, en bajada. Nosotros estamos acá en el cementerio, que es casi la única parte plana de Iguatú. Sí, la única parte plana que hemos visto hasta ahora. Claro. Por eso nos levantamos semi temprano, desayunamos y estamos por ir a conocer esta ciudad de piedra. Este lugar en un momento tuvo 9000 habitantes en su apogeo. Es un lugar de extracción de diamantes, ¿no es cierto? Sí, toda la Chapada Diamantina es, claro, de el nombre se debe a que era una zona de extracción de diamantes. Pero acá tuvo estaba la diamantera. Tuvo su muy gran momento. Después quedó medio pueblo fantasma. En el 2010 habían 400 personas nada más viviendo. Y ahora como que está desarrollando un turismo, digamos, una industria turística que está haciendo que se reviva un poco la ciudad. Claro, yo leí que se encarga del conteo de cuántas personas viven en el lugar. Es un señor que está en el centro de la ciudad, que está vivo todavía. Así que vamos a ver si lo encontramos. Censo. El hombre censo, una cosa así. Que él es el que lleva el registro de quién llega y quién se va de la ciudad. Para que vean, estamos acá, esta es la calle y es así, todo de piedra. Esta parte está bonita. Nosotros en unas partes de la combi estaban muy terribles, muy terribles. Mareó, venía asustada porque mucho traquete. Por ejemplo, está la calle de piedritas acomodada y de repente hay una piedra, parte de la montaña, de la roca, que hace de calle y después continúa.
caminando por Igatú. Hoy vamos a aprovechar la mañana para ir a conocer unas caídas de agua que hay acá cerca de la ciudad, que nos indicaron unos nativos. Y a la tarde tal vez visitemos parte del casco histórico de la ciudad. Y aquí hemos llegado al puente que nos indicó el vecino y tenemos un cartel, así que estamos en... Está bien, son los carteles que indican las caminatas acá en Chapada Diamantina. Esta dice caminata para Cachoeira, 2 Pombos. Bienvenidos. Vamos nomás. Vamos. Aquí seguimos en la caminata. Se puso bien cortito el camino. ¡Ya! Vamos, Chalten, dale. Adelante, adelante. Pero se escucha fuerte la caída de agua. Yo creo que estamos llegando. En la Cachoeira, 2 Pombos en Igatú. Yo voy a aprovechar que salió el sol para meterme a un pozo de agua que encontré por aquel lado. Hace calor y el agua está bastante linda, así que vamos a probar. Mientras Aín arriesga su vida caminando por piedras mojadas con Chalten, nos quedamos en esta parte que tiene agüita y está bajito. Está mucho mejor. Eso fue Cachoeira, 2 Pombos. Nos pueden dejar en los comentarios si les gustó o no. A nosotros nos hubiese gustado hacer unas tomas aéreas con el dron, pero el día está muy inestable, llueve, sale el sol, llueve. Y ahora vamos a continuar con la caminata hacia Cachoeiras das Cadeirinhas. Y después de caminar un poco llegamos a la Cachoeira Cadeirinhas, o lo que creemos que es la Cachoeira Cadeirinhas, pero bueno, el camino ya nos sigue para aquel lado y nos dijeron que era una cascada con unos pozones de agua y ahí tenemos una caída de agua, así que creemos que... Alcanzamos a hacer unas tomas aéreas antes de que se cierre el cielo y comience la lluvia. ¿Nos estamos mojando o no? Sí, nos estamos... Bastante. Vamos a ir a la ciudad a buscar refugio. Aquí estamos debajo del único techito que hay. No es mucho techito. Yo me traje la campera para lluvia. Muy bien. Re egoísta. Nosotros estamos acá con Chaltencita mojándonos. Está lloviendo bastante. Encontramos un lugar muy lindo. Estamos en el restaurante 2... voy a leerlo. Restaurante 2 Garimpeiros. No me sale Garimpeiros. Bueno, hablamos con Aurea, que es la dueña. Estamos acá por tomar un jugo de ombu cayá. Uy, re trabada estoy. Ombu cayá, que es una fruta nativa acá de la Chapada. Así que vamos a ver qué tal está. Yo les quiero mostrar lo que es este almuerzo. Esto es un plato típico brasilero. Ahí la tenemos a Chalten llorando porque ella quiere comer. Tiene arroz feijón, carne, mamón, verde,
una farofa casera muy rica y acá la ensalada. Así que a comer con Sayaco y su pancito. Vamos a disfrutar del almuerzo. Bueno, decidimos ir a conocer Gruna do Brejo, que es un punto turístico acá en Igatú. Y íbamos caminando y Gonzalo dice, ¿qué hay ahí? Se metió 2 pasos y entramos a un lugar mágico. Un lugar con agüita, unos árboles, piedra, una escalera. Bueno, para nosotros nos pareció súper mágico por ahí. Subir para allá. No se ve tan mágico de acá. Cuidado, perro. Mira ahí el río. Aquí estamos llegando al lugar que no sé cómo se llama, ni sé qué es. Gruna do Brejo. Ahora vamos a preguntar. Dale. Bueno, ya estamos adentro de lo que es la Gruna do Brejo, acá en Igatú. Estamos con Yuquiña, que va a ser nuestro guía y nos va a llevar a conocer un poquito más de Igatú. Bueno, Yuquiña nos estaba contando recién que la diferencia entre la gruta y la gruna es que la gruta es un fenómeno natural y una gruna es esto que tenemos acá, que es un pozo hecho por humanos para extraer los minerales. 3 minerales importantes. Estaba el diamante blanco, que es el clásico, algo que se llama Ahí está. Carbonato. Yuquiña, carbonato, que es diamante negro y oro. Y empezaron a trabajar en todo lo que es garimpo, o sea, minería, en el 1700, 5 generaciones, hasta el papá de Yuquiña. Y con el comienzo del parque, la minería fue prohibida y, bueno, dio ahí una parada. Aquí tenemos un poco de cómo es que vivían los trabajadores en aquella época. Acá nos mostraban una especie de cama que hacían con las varillas, un poco de las herramientas que utilizaban para poder encontrar los diamantes, el oro y alguna de, por ejemplo, utilizaban para poder iluminar dentro de las cavernas. Sí, mira, este también. Y este también es bastante, este es muy de las películas, ese que se amarrean así. Colador. Exactamente. Este era para llevar las piedras, acá lo cargaban en el hombro y algunas herramientas más. Recién nos estaba contando que en su apogeo llegaron a haber 40.000 personas aquí claro, en el que Igatú. vivían en los alrededores y trabajaban en la gruna. Esta agua en este pozo que está tomando Chaltén no es natural, sino que fue hecho por la mano del hombre durante generaciones, unos 200 y pico de años, que crearon este agujero. Acá había mucha vegetación, piedras, tierra, y ahora vamos a entrar a esta que no es gruta, sino es gruna, porque fue hecha por la mano del hombre. Tenemos una super linterna y vamos a entrar a este lugar. Hay que tener cuidado con la cabeza, porque no tenemos casco, digamos. Capacete. Olha este cor verde que hay en la montaña, mira. Aqui era onde os garimpeiros ficavam, ó. Todo dia os garimpeiros estavam aqui. 300 pessoas aqui dentro. Trabalhando. 12 horas de trabalho, pegando esse material aqui para levar lá para fora. Aqui é o cascaio. Cascaio. Então, essa mistura, pau diamante, ouro, carbonato, esses 3 minérios valiosos que tem aqui nessa caverna. Essa era Porque no tenemos recién que es un homenaje que ellos hacen a los garimperos. Está Jesucristo y 3 garimperos, ¿cierto? Uno puede lembrar 2 nombres más. Manuel Dias, José da Casa y Lico. Três garimpeiros. Manuel Díaz, José da Casa y Lico. Y ahí él recién prendió las velas a medida que fuimos entrando en la gruna y quedó muy lindo y nos estaba contando la historia de cuando la minería paró en el 1930 más o menos, a causa de las epidemias que había en ese momento en el lugar. Muy bonito.
Aquí estamos llegando al segundo salón, que tiene unos 25 metros. No da para ver nada con la cámara, la verdad, pero es muy alto. Y nosotros seguimos acá por este pasillito. El paseo termina aquí a los 200 metros. Increíble. Increíble. Pero tiene todavía 1800 metros más para aquel lado. Sigue el pasillo. Pero bueno, hasta acá podemos seguir nosotros. Sí, me gusta cuando prende la... Bueno, aquí estamos después Afuera, de nuestra experiencia. una vez más. Una vez más, estuvo bueno. Yuquinia nos dejó acá en este punto donde hay un pozón de agua donde nos podemos bañar tranquilos y disfrutar. Él se fue arriba donde está la casita. La verdad que, bueno, estábamos hablando recién, es una experiencia que vale la pena. Acá en Igatú. Yo quedé así como con un poquito de cosa igual. Como... Estuvimos unos segundos con luz apagada total. Nada, no se veía nada. Solo se escuchaba un poquito el agua y algunos murciélagos. Dijo 10 segundos y nadie prendía las linternas y yo sentía a los murciélagos cada vez más cerca. Ya no quería saber Como, más nada. ¡ay, el murciélago! No, pero la experiencia muy buena, estar en Sí, lo oscuro. muy buena. Se supone que trabajaban con velas o con... Sí, con poca aquella luz. y con aceite vegetal que quemaban. Yo lo que quería contar es que nosotros estábamos acá y yo le decía, ¿y cómo puede ser que un lugar así, con diamantes y tanta riqueza, haya tanta pobreza, no? Y él nos contaba que el lugar estaba manejado por coroneles portugueses, unos 60 coroneles portugueses. Claro, en el 1700. Claro. Allá como... Sí, y hasta medio parece bastante... Después los hijos eran los que Sí, terminaron. hasta antes de ayer, así, Claro. una cosa así. Y llegaba la gente, digamos, buscando trabajo, qué sé yo, te daban comida, te daban una casa y te quedabas en deuda con los coroneles. Entonces el coronel te mandaba a trabajar, a buscar diamantes, a buscar oro, y la poca paga que te daban después terminaba, digamos, el único lugar donde podías conseguir comida era dueño de otro coronel. Sí, era el negocio del coronel, la farmacia del coronel, o sea, como que la plata quedaba para los coroneles. Claro, y la gente vivía, digamos, por lo mínimo. No, eso. Estuvo bueno, fue una buena Chaltén, experiencia. sí. Chaltén entró Sí. por primera vez, no había entrado, ahora está haciendo un pozo, así que tal vez se estresó, tal vez tiene calor, nunca lo sabremos. Mira, Chaltén, estaba ahí, adentro de la gruna. Vamos a meternos al agua esa. Vamos a meternos al agua. Bueno, y el plan ahora es meterse a ese pozo que fue hecho por los humanos. Claro, y dijimos que el lugar era todo hecho por los humanos, no es que había una caverna natural. Quedó claro eso. Por eso es una gruna y no una... Por eso es una gruna y no una gruta. Esa Claro. es la diferencia. Este lugar antes era todo piedra y ahora es una laguna que Tengo tiene más unos 14 información. metros para abajo. El lugar se llama Gruna do Brello. O sea, la gruna, esta es esta gruta hecha por los humanos. Y Brello, acá en esta zona le dicen a un lugar donde hay humedad y hay agua. Entonces esta sería como la Gruna do Brello. Muy bien. Y este lugar no tenemos salvavidas, guardavidas, No sabemos. no tenemos snorkel. 15 metros de profundidad, vamos a... Bombita. Dale. Por las dudas vamos a mandar primero a In al agua Yo soy el conejito de Indias, digamos. y después, si está bien, ¿Te metes vos? ajá, Bueno, Chaltén también. Todo. dale, vamos. ¿Es un agua bastante transparente o no? Bastante fría también. ¿Y tiene tierrita ahí todavía? Sí. Muy bien. Bueno, aquí estamos volviendo a la combi. Un gran día. Un gran día. Todavía no terminó, pero por ahora estamos bien. Vamos a volver un rato a la combi para reorganizarnos. Y tenemos vecinos, mira. Hoy es
24 de marzo, nosotros seguimos en Igatú, en la Chapada Diamantina, y ahora vamos a ir a conocer las ruinas de la antigua ciudad de Igatú, por la cual dicen que este lugar es la Machu Picchu brasilera. Así que acompáñennos, así descubrimos a ver si, es o no la Machu Picchu de Brasil. A caminar por las ruinas de Igatú y estoy justo afuera de una de las casas que se desmoronó a causa de las lluvias grandes que hay en la región, y lo que hicieron fue juntar todas las piedras que quedaron de la casa desmoronada y ponerlas en el centro de la construcción, porque era tanto el daño que no daba para reconstruir la casa. Los carteles del lugar nos cuentan que había pocos muebles y se utilizaban fogón a leña. Todo era utilizado con las piedras que sacaban al trabajar la búsqueda del diamante, que estos canales que se hacían acá, que luego juntaban agua, también eran producidos por la mano del hombre al extraer piedras, vegetación y todo para la búsqueda de diamantes, y luego lo utilizaban ellos para poder obtener agua. Paseo en las ruinas de Igatú, que es un paseo gratuito que hay para hacer en la ciudad. La verdad que nos gustó, le dicen el Machu Picchu brasilero. Nosotros nos reímos un poco antes de venir, pero la verdad que tiene algunas similitudes. Este lugar fue construido en el 1700 por los mineros de la zona. La gente vivía acá al pie de la mina donde trabajaban. Y Machu Picchu se construyó en el 1400. Nosotros hace un par de años, allá por el 2016, visitamos Machu Picchu. La verdad que es uno de los lugares más impactantes en los que hemos estado. Y cuando nos dijeron que este lugar era el Machu Picchu brasilero, nada, pensamos que no. Pero la verdad que tiene muchas similitudes, como ya dije. Está construido 100% de piedra. Hay un área que está en reparación y mantención histórica, que es donde estamos ahora, que la verdad que está bastante bien. Y después hay un área más abajo que, las ruinas están en un estado como abandonado, el pasto está muy alto, nosotros nos metimos y accedimos. Y nos gustaría que vos nos dejes un comentario y que nos cuentes qué te pareció acá, qué te parecieron las ruinas de Igatú, y si fuiste a Machu Picchu, que nos digas si te parece que tiene alguna similitud. Muchas gracias por llegar hasta acá, por ver este video. Nosotros te invitamos a seguirnos en nuestro Instagram Siendo Viajeros y esperamos que te haya gustado este video. Hoy es 25 de marzo, seguimos en Igatú, estamos a punto de seguir ruta, pero antes vamos a pasar a conocer este lugar que está atrás mío, que es una ourivesaría. Es de Gabriel, que es un artesano que trabaja con oro y con otros minerales, y también juega con plástico, con fibras naturales y algunos otros elementos. Así que, y lo más importante es que nos va a mostrar... tiene una colección de piedras y nos va a mostrar... De diamantes, que todavía no vimos diamantes. Vamos. Licencia. Como que ahí en la foto es la única. Ahí
Eu gosto muito das coisas antigas. Olha só, estamos en el taller de Gabriel. Acho muito bom. Ó, que bacana. Tem alguns trabalhos antigos que eu estou fazendo, como eu vou restaurar esses estribos. São estribos de montaria do final do século XVIII. O Zé ganhou um monte de biscoito de cachorro. Pode dar pra ela? Pode. Ela vai aqui. Mira, quando ele era mais nova, ela gostava. Essa conta é uma Olha conta só. de ouro antiga, do tempo antigo aqui, do tempo do garimpo, né? Essa bolinha de ouro aqui provavelmente tem mais de 100 anos que foi feita. Que foi encontrada no garimpo. O diamante é essa aqui, ó. O diamante, ele é octocaédrico, é uma pirâmide de fundo com a outra. Esse é como o diamante hegemônico. O diamante que todos têm na cabeça, certo? É. Aqui, por exemplo, não é uma pirâmide de fundo com a outra, mas são triângulos perfeitos. E assim, são naturais, do jeito que foram encontrados na natureza. Olha Claro. aí. Né? Esse também, olha, essa cor avermelhada, são todas contaminações. Ah, isso. Después de ver aquellos diamantes, estamos preparados para ir a Mucuyé. Otra vez, volvemos a Mucuyé, ya dimos toda la vuelta. Estamos volviendo después de 2 semanas a Mucuyé. Dale, después, cuando llegamos a Mucuyé, vamos a mostrar en un mapita físico el recorrido que hicimos para que se entienda. Estamos saliendo de Igatú, la calle de Piedra. Ya se terminó por suerte porque veníamos todos así moviéndonos. Tremendo. Mírenlo cómo maneja y toma mate. Increíble. Sin mano aparte. No, con mano. Siempre ha sido lo mismo. Y acá tenemos a Chaltén que se está recuperando del traqueteo. Tenemos 22 kilómetros hasta Mucuyé. Y bueno, ahí estuvimos hablando con Gabriel y nos contó que la ruta que queremos hacer es una buena ruta, que es de ripio, que siempre tenemos que ir a la derecha cuando se bifurca para ir como por el costado de la sierra. Así que allá vamos. Bueno, esto que tenemos acá es la Chapada Diamantina. Nosotros estuvimos en Ibicuara cuando yo estaba muy enfermo. Fuimos hasta Mucuyé, que es donde estamos ahora, pero llegamos acá hace unos 10 días atrás. Fuimos a conocer el Pozo Encantado, un lugar increíble. Estuvimos en Pozo Azul, estuvimos en Óleo de Agua, que no aparece por acá. Todos hicimos una calle de tierra media fea. Salimos a Nova Redención. Fuimos hasta Andaraí. Conocimos Igatú y volvimos a Mucuyé. Y ahora nuestro plan es ir hasta una ciudad que tienen acá, que no está en el mapa. ¿Esta de acá? Acá. Y hacer este mapa, Palmeiras este camino. y conocer aquí Vale do Capón. Dicen que este sitio, Vale do Capón, es muy bonitinho. Y tenemos Lençói también para conocer. Y daríamos Otra vuelta, la segunda vuelta por la Chapada Diamantina. Y solo hicimos 15 kilómetros sobreexpuestos. Claro, solo volvimos 15 kilómetros. Solo volvimos 15 kilómetros y bueno, y a Mucuyé, pero muy bueno.